Buenas tardes, mi nombre es Ivo Vergara y esta es la grabación de la prueba de SQL, la última prueba que tenemos en el curso. Ya, va muy rapidito para poder alcanzar a tomar todos los puntos. La primera parte se nos da este modelo con una relación de muchos es a muchos entre dos tablas, que son las tablas películas y tags, ya, en donde ID se define como una clave primaria y el ID de tags también se define como una clave primaria. Para esto nosotros creamos estas tablas, ¿cierto? La tabla películas, la tabla de tags, definiendo sus distintas columnas y el tipo de datos de cada columna junto con las claves primarias, que vendrían siendo el ID y el ID, ¿cierto? Con primary key. Y creamos una tabla intermedia que es la que nos va a permitir hacer esta relación de muchos es a muchos entre ambas tablas. Esta tabla vendría siendo la tabla películas tags. Y en esta tabla películas tags nosotros definimos las claves foráneas, que van a ser las que van a estar relacionando estas dos tablas. Por ejemplo, en este caso tenemos el nombre de columna de película ID, que es esta que está aquí arriba, hace referencia a el ID de la tabla películas, y el tag ID hace referencia al ID de la tabla tags. Ya, entonces creamos esta tabla también, ya la creamos. Y en la segunda parte se nos pide insertar 5 películas distintas y 5 tags. Para eso lo insertamos con estos comandos que están acá, con este código, ¿cierto? De insertar películas. Con eso insertamos las 5 películas distintas y con lo que está aquí abajo insertamos los tags. ¿Ya? Ahora, para dar cumplimiento a lo que se nos pide, nos dice que la primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Esa asociación lo hacemos al insertar registros en la tabla películas tags, que es lo que estamos haciendo en esta parte. Insertamos en las películas tags, decimos que la película con ID número 1 tiene 3 tags diferentes, que vendrían siendo el 1, el 2 y el 3. Y en esta parte aquí abajo decimos que la película con ID número 2 tiene los tags 4 y 5. Ya, entonces con eso deberíamos tener las relaciones planteadas en la tabla de películas y tags. En la tercera parte se nos pide contar la cantidad de tags que tienen cada película, ¿ya? Y si una película no tiene tags, entonces debe mostrar 0. Eso lo hacemos con esta consulta que está acá escrita, que lo que hace es un left join entre la tabla películas y la tabla películas y tags. Y lo que hago es que agrupo por nombre, ¿cierto?, de película y cuento la cantidad de IDs de películas que encuentro en la tabla de películas y tags, aquí arriba. Es lo que estoy haciendo acá. Entonces, al hacer el left join por ID de película, yo lo que hago es que agrupo por el nombre de la película y cuento la cantidad de ID de películas que encuentro en películas tags. ¿Ya? Y así damos con esta tablita que está aquí abajo. En la parte 4 se nos dice, se nos pide crear nuevas tablas para poder dar cumplimiento a este modelo. Este modelo es muy parecido a lo que vimos acá arriba, que vendría siendo una relación de muchos es a muchos, pero con una tabla intermedia. Esto lo hice con el siguiente código que está escrito acá abajo. Vamos a borrar las tablas de preguntas y usuarios. Creamos las tablas de preguntas, ¿cierto? Con sus distintas columnas, definiendo la clave primaria, definiendo los tipos de datos. Creamos la tabla usuarios, ya lo mismo. Y definiendo la tabla de respuestas y haciendo esta asociación con las otras dos tablas al definir las claves foráneas que están aquí abajo. Ya en este caso, el usuario ID hace referencia al ID de la tabla usuarios y pregunta ID hace referencia al ID de la tabla preguntas. En la quinta parte se nos pide agregar 5 usuarios y 5 preguntas, pero que cumplan con estas condiciones que están aquí escritas. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es insertar los 5 usuarios diferentes, luego insertar las 5 preguntas y para dar cumplimiento a estas condiciones
eso lo tenemos que hacer al insertar registros en la tabla de respuestas, que es lo que estamos viendo acá. Ya, la primera parte se nos pide, la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. ¿Ya? Aquí lo que decimos es pregunta ID, que es la primera pregunta, la pregunta número 1, está respondida por el usuario 1 y 2 con la respuesta 2, que vendría siendo la respuesta correcta, porque la pregunta número 1 es ¿cuánto es 1 más 1? Respuesta correcta 2. ¿Ya? La segunda condición nos dice, la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Entonces, la segunda pregunta, que vendría siendo la pregunta número 2, está respondida correctamente por el usuario número 3, que nos da la respuesta de burro. La segunda pregunta es, ¿cuál es el mejor amigo de Shrek? Respuesta correcta, burro. Entonces, esa es la otra respuesta correcta que tenemos. Y en la tercera parte nos dice, las otras 2 preguntas deben tener respuesta incorrecta. ¿Ya? Y en la pregunta número 3 y 4, ¿cierto? Respondida por el usuario 1 y 2. En el caso de la pregunta 3, se nos responde Universidad de Chile, cuando el equipo más grande de Chile vendría siendo Colo-Colo. Y en la pregunta número 4, el usuario 2 nos responde 1, cuando la respuesta correcta de cuántas Copas América tiene Chile es 2. ¿Ya? Entonces, con eso cumpliríamos la parte 5. Para la parte 6 se nos pide contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta, ¿ya? Para eso yo escribí este código que es lo que hace es un left join entre 3 tablas distintas. Tenemos la tabla de usuarios, la tabla de respuesta y la tabla de preguntas. Lo que estoy haciendo acá es agrupando por nombre del usuario, ya el conteo, esto está agrupado, es un case que vendría siendo como un if, que es un condicional. Y lo que estoy diciendo acá es que cuando la respuesta de la tabla respuestas sea igual a la respuesta correcta de la tabla preguntas, entonces márcamelo como 1. Y de esa forma yo, por cada respuesta de la tabla respuestas, voy haciendo un conteo de si es una respuesta correcta o no de la tabla preguntas. ¿Ya? Y esto lo defino como respuestas correctas. Aquí abajo el left join está hecho con la tabla de respuestas, que le asigno una R para poder abreviarlo, sobre el ID de la tabla usuarios y el usuario ID de la tabla respuestas, y aquí abajo estoy haciendo otro left join por la tabla preguntas, sobre la pregunta ID de la tabla respuestas, que está aquí arriba, y el ID de la tabla preguntas, que está aquí. Ya eso lo agrupo por nombre y de esa forma puedo hacer el conteo. Para la parte 7, nos piden, por cada pregunta, en la tabla de preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Esto es muy parecido a lo que vimos arriba, también es un left join, pero esta vez hago el left join entre la tabla de preguntas para poder agrupar por cada pregunta, que es lo que hago aquí abajo, y hago el left join con la tabla de respuestas, ¿cierto? Sobre el ID de la tabla preguntas y la pregunta ID de la tabla respuestas. A este left join le agrego un condicional y le digo que la respuesta de la tabla respuestas tiene que ser igual a la respuesta correcta de la tabla preguntas, ¿ya? Eso es súper importante porque de esa forma puedo acceder a las respuestas correctas. Entonces lo que hago acá es agrupar por cada pregunta, y la diferencia de lo que teníamos arriba es que en este caso yo cuento, pero hago una distinción, un distinct, por cada usuario ID. Es decir, estoy contando, estoy haciendo el conteo únicamente por cada usuario, ¿ya? Que vendría siendo el usuario ID de la tabla respuestas. Y de esa forma damos cumplimiento a la parte 7. Vamos a tirar el código igual para que se pueda ver, ¿cierto? ¿Cuánto es 1 más 1? 2 usuarios respondieron correctamente. ¿Cuál es el mejor amigo de Shrek? Un usuario responde bien. Esta de aquí arriba no sé si la tiramos, pero ahí están los nombres y las respuestas correctas de cada usuario. La parte 8 se nos dice, implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Prueba de implementación borrando el primer usuario. Para esto borramos la tabla de respuestas y creamos una nueva tabla de respuestas con este código que está escrito aquí.
De esa forma, nosotros lo que podemos hacer es que al borrar un usuario, se va a borrar en cascada en las tablas que tengan relación con ese usuario que estamos borrando, ¿ya? Con este código que está aquí, que es onDeleteCascade. Ya lo que hacemos aquí abajo es que insertamos en esta tabla de respuestas las mismas respuestas que teníamos arriba, y ahora lo que vamos a hacer es borrar de la tabla usuarios el usuario con ID número 1. Lo borramos y si ahora chequeamos las respuestas, vemos que solamente tenemos ID 2, 3 y 5. Por lo tanto, se nos borró el ID 1 y 4, que en el fondo eran respuestas del usuario con ID número 1, como podemos ver ahí, ¿cierto? Para la parte 9 se nos pide crear una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Para eso borramos las tablas, creamos la tabla usuarios, pero esta vez con una condición que es esta condición de check, en donde decimos que la columna de edad con tipo de dato número deba cumplir con esta condición de que la edad tiene que ser sí o sí mayor a 18, ¿ya? Entonces aquí abajo lo que hacemos es insertar un valor con edad número 17 y lo que pasa es que nos tira un error, ¿cierto? Y nos dice que el nuevo registro viola la restricción check. Para la parte 10, que es la última parte, se nos pide alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Y esta debe tener la restricción de ser único. Para esto lo que hacemos es modificar la tabla de usuarios y agregarle la columna de email, asignarle un valor de un tipo de dato varchar y decirle que ese valor va a ser único. Es decir, yo no puedo agregar el mismo email para distintos usuarios ID. Ya, entonces corremos este código y lo que hago aquí abajo en el fondo es insertar un nuevo usuario que tendría el ID número 2, ¿cierto? Que se va a llamar Manuel, tiene 19 y tiene el siguiente correo. Y lo que hago aquí abajo es que inserto otro usuario, pero con el mismo correo de Manuel. Entonces, al insertarlo, nos dice que ya existe la llave de email, que es una llave duplicada, y esta viola la restricción de unicidad de usuarios email. Con eso damos término a este desafío. Espero que haya quedado todo muy claro. Lo traté de hacer lo más rápido posible para que pudiera caber toda la información en 10 minutos. Pero eso, gracias.